Hola, queridas, queridos alumnos, espero que estén bien. Este es el segundo video de el recogimiento de la cuarentena, del confinamiento. Y en esta ocasión les propongo estudiar a un filósofo que se llama Michel Foucault. Pero antes de entrar en materia propiamente con Foucault, nada más quiero más o menos recordar lo que vimos la semana pasada y la manera en cómo estamos atacando el tema. Antes que nada, recuerden que estamos hablando del bloque 2, que estamos ya propiamente en la relación del conocimiento con la acción y, dicho de otra manera, de la relación del conocimiento, como cotorreábamos en el video pasado, con la ética, con la moral, con la política. O sea, ¿qué papel tiene el conocimiento en el desenvolvimiento de la ética, de la política, o viceversa? ¿Cómo hay, por así decirlo, ciertos parámetros, conductas ético-políticas que influyen en la producción de conocimiento, ¿no? Recuerden que el hilo conductor que traíamos del primer parcial, o bueno, del primer bloque, traigo largo del colegio de ciencias. eh, Recuerden que el hilo del primer parcial convergía o desembocaba en el problema de la libertad, ¿no? Que como seres humanos somos seres indeterminados, seres que no están completamente consumados y que por ende, si no estamos completamente hechos al momento de nuestro nacimiento, lo que nos toca hacer es hacernos. Y damos en un principio la pauta o la noción de libertad a ese tipo de acciones, al hecho de poder hacernos a nosotros mismos, ¿no? A través de la acción. Y después de que habíamos cotorreado de Calígula y para abordar a Zimbardo la semana pasada, más o menos nos preguntábamos, bueno, ¿y qué significa eso de ser libre? ¿Qué significaría ser o sea, habrá acciones que sean buenas o malas, hay acciones que estarían prohibidas y que por lo tanto no implican un acto de la libertad, y si fuera así, entonces, ¿qué sería la libertad? Entonces, el problema de la libertad implica per se el problema de la ética, ¿no? El problema de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y nuestra primera aproximación a tal problema, recuerden que fue a través de el primer capítulo del efecto Lucifer de Philip Zimbardo, ¿no? Y recuerden asimismo que eh, ante esta pregunta que se hace Zimbardo y que él y yo les hacíamos a ustedes, ¿qué es lo que te hace actuar con bondad o maldad? ¿Qué es lo que te hace bueno o malo? ¿No? Había dos tipos de nociones, la esencialista y la incremental. Recuerden que cuando hablábamos de la esencialista, hablábamos de la presuposición de que actuamos siendo buenos o siendo malos porque simple y llanamente así somos. Por esencia, el ser humano o es bueno o ciertos seres humanos son buenos y otros ciertos seres humanos son malos, ¿no? Bueno, ante esa noción esencialista, Zimbardo y nosotros también ponderábamos la opción de una noción incremental. Recuerden que, bueno, al menos a ese vato, sin embargo, le llamaba incremental, por el hecho de que podemos ser o más buenos, o menos buenos, o más malos, o menos malos, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y ahí lo pongo como muy importante. Dependiendo de las circunstancias, no es tanto a manera esencialista, por ejemplo, que ya vengamos de fábrica siendo buenos o siendo malos, sino que por el contrario, de fábrica no venimos de algún u otro modo, sino que más bien aprendemos con las circunstancias, aprendemos con los otros, con la sociedad, con la cultura, a actuar de cierto modo, ¿no? De cierto modo que en ocasiones va a ser considerado bueno o va a ser considerado malo, y eso era un cambio, ¿no? Era un reverso de esta postura esencialista, ¿no? Y nosotros más o menos habíamos problematizado, habíamos profundizado más en esa cuestión de las circunstancias, ¿no? La lectura de Zimbardo me gusta en muchos sentidos, no solamente porque es apasionante en sí misma, sino que trata muchas vertientes que son muy importantes o que son
por así decirlo, las vetas o los caminos por donde nos vamos a ir yendo, ¿no? En lo que desgraciadamente ya resta el semestre, ¿no? La siguiente pregunta, a ver, llegado a ese punto de lo que, o sea, llegábamos a este punto en el video pasado, ¿no? En la semana pasada, que son las circunstancias las que nos modifican, las que modifican nuestra conducta, ¿no? Y que nos hacen o nos impelen a actuar de tal manera, ¿no? Recuerden todos los ejemplos que Zimbardo pone de los genocidios, de las violaciones, ¿no? Eh, Ahora bien, si queremos seguir escudriñando bajo este tema, habría que preguntar precisamente, ahora la pregunta que yo propongo con ustedes es, ¿en qué consisten esas circunstancias? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esas circunstancias que, como veíamos con Zimbardo, nos hacen actuar bien o mal, ¿no? Y hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se configuran las circunstancias eh, que nos hacen actuar bien o mal, ¿no? Y circunstancias lo voy a poner entre comillas, porque, bueno, es un nombre vago para lo que queremos pensar. ¿Cómo se configuran las circunstancias que nos hacen actuar bien o mal? O, por así decirlo, qué o quién las moldea o las planea. ¿Cómo se estructuran? ¿Cómo se, por así decirlo, se llevan a cabo? ¿Hay alguien que piense las circunstancias? ¿O las circunstancias exceden a todos? ¿O cómo le hacemos todos para que las circunstancias sean tales, ¿no? A estos dos cuestionamientos hay una pregunta que subyace, hay una pregunta subrepticia, que es esta. Ok, si tú dices que las circunstancias nos hacen actuar, Simbardo, si tú, Simbardo, dices que las circunstancias nos hacen actuar de tal o cual modo, la pregunta ahora sería, y bueno, ¿cómo nos configuran las circunstancias como sujetos, ¿no? A ver, o sea, mi yo, por así decirlo, mi persona, es algo que se impone o es algo que no importa según las circunstancias, o por el contrario, son mis circunstancias las que me hacen ser yo mismo, ¿no? Que eso habría que preguntárnoslo, porque si nosotros decimos que no, Carlos, o no sé, ese yo que tú eres, ¿no? Es algo que se impone en cada circunstancia y que bien puede no variar, pues a ver, entonces ahí esta pregunta se contestaría como, a ver, las circunstancias no configuran al sujeto, ¿no? Pero pregúntense si eso es cierto, pregúntense si ustedes son siempre del mismo modo. Y yo creo que en muchas facetas no lo somos. Eh, Esta pregunta la voy a traducir de esta manera. ¿Cómo se producen los sujetos del conocimiento? Recuerden que GN en este cotorreo significa conocimiento, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo se configuran los sujetos del conocimiento? ¿Cómo nos hacen, cómo nos moldean nuestras circunstancias? ¿Qué andamiaje se esconde tras de esas circunstancias? Y a partir de ahora yo no le voy a llamar circunstancias porque precisamente el tono de la palabra hace pensar en algo azaroso, en algo efímero, en algo que es completamente cambiante. Pero habría que ver si no hay mecanismos, si no hay dispositivos de fondo que moldean tales circunstancias, que nos hacen actuar de tal o cual modo y más profundamente que nos configuran como individuos. Y para eso vamos a hablar de un filósofo muy interesante y muy sexy que es Michel Foucault. Bueno, como pudieron ver, sexy y dramático. Así nos topamos con Michel Foucault. Le voy a dejar de hacer bromas. Ok. Bueno, recuerden que nos estábamos preguntando sobre el papel de las circunstancias en nuestra conformación o constitución, ¿no? Así como preguntábamos qué es lo que nos hace ser malos, si algo que hay ya inmanente en nosotros o por así decirlo, algo que nos viene de afuera como el exterior, como las circunstancias. Pues bueno, entonces vamos a ahondar, vamos a hacer un examen en cuanto a esas circunstancias, ¿no? Como les decía que lo vamos a entrecomillar de ahora en adelante.
Eh, ¿Qué hay en esas circunstancias en ese trasfondo que nos hace actuar de tal o cual manera? ¿Qué factores sociales, culturales, políticos? Y eso fue algo que me parece que preocupó en especial a Michel Foucault. A ver, Foucault fue un pensador francés, vivió en esas fechas, como pueden ver. Sin lugar a dudas es uno de los más grandes pensadores del siglo XX. Es un pensador al cual, pues la verdad, amo y admiro. Es un pensador extremadamente apasionante eh, y extremadamente complejo, ¿no? Hago ese pequeño paréntesis para aclarar que por la naturaleza de nuestro curso, de nuestros tiempos, pues no es un curso o no es un seminario de Foucault, y su obra no solamente es compleja, es extensa, ¿no? Entonces, de Michel Foucault, muchos lo quisieron encasillar, por ejemplo, bajo el estructuralismo, en muchas ocasiones le coquetea de una manera muy profunda la hermenéutica. Es un pensador que es un escurridizo, ¿no? Es muy difícil enmarcar su pensamiento en tal o cual modo, ¿no? Y eso habla de un pensamiento rico, eso habla de un pensamiento complejo, ¿no? En la parte en que nos vamos a centrar de Michel Foucault es un pequeño capitulito que se llama Los medios del buen encauzamiento, que viene en este librito que se llama Vigilar y Castigar, y bueno, Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión, ¿no? Nada más nos vamos a centrar en ese pequeño capítulo, pero para eso tengo que explicar nociones Foucaultianas, ¿no? Que son necesarias para la comprensión de su análisis, ¿no? Y bueno, una noción muy importante en el pensamiento de Michel Foucault es la noción de poder, ¿no? El concepto de poder no es algo que Foucault haya desarrollado de una vez por todas en algún libro o en algún escrito diciendo esto es el poder y se acabó, sino que por el contrario, Michel Foucault desarrolla ese concepto, esa noción, esa idea a lo largo de todo su pensamiento, a lo largo de la mayoría de sus escritos y de su obra. Por ende es un concepto muy complejo eh, y muy importante para Foucault. Sin embargo, voy a tratar de darles una noción, porque es importante tener esa noción para poder adentrarnos en el análisis de este capítulo que les propongo de Vigilar y Castigar, y para, de hecho, no solamente estos temas, sino de hecho para los que vienen, ¿no? Eh, la formulación, de hecho Foucault habla mucho del poder disciplinario, como vamos a poder cotorrear en un ratito más, pero uno de los lugares en donde creo que Michel Foucault habla más categóricamente de la noción de poder es en un librito que se llama La historia de la sexualidad, precisamente en el primer volumen, en La voluntad de saber. Y Foucault empieza diciendo que el poder no es algo, por así decirlo, no es, por así decirlo, un conjunto de instituciones o la soberanía de algún Estado o la imagen de algún dictador o de algún presidente o de alguna, no lo sé, de algún gabinete o de una gavilla de abogados o de diputados o no lo sé. Eh, Eso, por el contrario, Michel Foucault diría, el poder, el poder se cristalizaría en eso, ¿no? En la soberanía, en las instituciones. Digamos que es como un punto de llegada antes de un punto de partida, ¿no? Y cuando Foucault dice, bueno, no hay que entender por poder en principio eso, después dice, lo que hay que entender es lo siguiente. Por poder hay que comprender primero, y les voy a leer un poco, la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del campo en el que se ejercen y que son constitutivas de su organización. El juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte. Los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadena o sistema. O al contrario, los desniveles, las contradicciones que aíslan a unas de otras. Las estrategias, por último, que las tornan efectivas y cuyo dibujo general o cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, en la formulación de la ley
en las hegemonías sociales. Ok. A ver, ¿qué está diciendo Foucault, ¿no? Con todo eso. Eh, a ver, relaciones de fuerza, ¿no? Y con todo ese choro, centrémonos en las relaciones de fuerza, ¿no? Si por así decirlo, si la soberanía del Estado, si las hegemonías, si las instituciones son más bien un punto de terminación, un punto de llegada, más bien pensemos de otra manera el poder. Cuando tú tienes una discusión con tu pareja de dónde comer, allí hay una relación de poder. Cuando tienes una discusión con tus padres porque, no lo sé, reprobaste tal materia, ahí hay una relación de poder. Cuando les pido que hagan una tarea o les pido que estén viendo este video, ahí hay una relación de poder. Cuando yo quiero ir a comprarme el iPhone 11X HR Plus con inteligencia artificial super mamona integrada y veo que cuesta más que mi vida de profe de filósofo, ahí hay una relación de poder. Dicho de otra manera, las relaciones de fuerza de las que estamos hablando son relaciones que intervienen, que producen, que modifican nuestra propia vida, ¿ok? Nuestra propia vida y nuestra relación con los otros. En relaciones de amistad, de pareja, de profesor-alumno, de padre-hijo, no lo sé, guía espiritual, psicólogo, paciente. En todas esas relaciones hay poder. Dicho de otra manera, no es como que el poder emane de una institución, como es lo que está diciendo Foucault, o de un Estado soberano, que emane de ahí y que nos coercione, sino que más profundamente el poder emana de estas relaciones, es inmanente a dichas relaciones. ¿Ok? Y eso es muy importante, porque básicamente en todas las etapas de nuestra vida hay poder, hay relaciones de poder. ¿Ok? Dicho de una manera burda, soez y grosera, muy vulgar, filosóficamente hablando, el poder son esas fuerzas o esas relaciones de fuerza que permiten producir, modificar o intervenir en lo real. Lo real es algo que es construido por el poder. A ese grado Foucault está llegando. Es un grado muy profundo. Y de lo real me refiero desde no poder comprarme yo el iPhone 11 XHR Plus con inteligencia supermamona integrada, hasta el momento, hasta incluso las circunstancias de tratar de entender por qué se han construido edificios de tal o cual modo. ¿A qué lógica obedecen las estrategias, planeaciones, la construcción de cierta ciudad? ¿Por qué es a lo mejor más deseable construir edificios altos, rascacielos, a lo mejor una torre de departamentos, eh, y quiénes van a tener acceso a esa torre de departamentos, ¿no? Eh, el poder emana, el poder, por así decirlo, murmulla en cada acción de nuestra vida. Y como pueden ver, eso es muy profundo, está muy relacionado con lo que estábamos preguntándonos acerca de las circunstancias, ¿no? El poder, esta capacidad de intervenir en lo real, eh, es algo que, por así decirlo, modifica nuestros actos. Y ojo, no solamente nuestros actos, sino también a nosotros mismos, ¿no? Michel Foucault no está diciendo que, como decía, el poder fuera algo externo que llegara hacia nosotros, sino que es algo que es interno y siempre está jugándose. Imagínense el poder que tiene el concepto de poder, en sus vidas, en nuestras vidas. Al grado de aquello que tomes por real, whatever that means, o sea, neta, en el sentido más coloquial, si lo quieres decir así. Imagínense que inclusive eso
que tú has pensado, que piensas y que probablemente vas a pensar, tiene inmerso en ello relaciones de poder. Y más aún y más tajantemente que aquello es ello precisamente por el poder. ¿Sí? Eh, Sé que esto es muy complejo. Nada más quiero que quede claro que, de nuevo, ¿no? El poder es algo en el cual se juega nuestra vida, se juega nuestro actuar social, político, cultural. No es una mera imposición que nos venga del exterior por una gavilla de políticos malvados, sino que, por el contrario, aquellos políticos malvados están dentro del poder. Por definición, para Foucault, nada escapa a las fauces del poder, nada. Y por el contrario, no es que haya algo más allá del poder. Las relaciones, y él lo menciona, ¿no? Las relaciones de economía, de conocimiento, de sexualidad, que son temas recurrentes en el pensamiento de Foucault, tienen inherente a ellas al poder, ¿sí? Y, por así decirlo, no es que alguien posea al poder, como les digo, eso tiene que quedar muy claro. No es como que AMLO bebé sea quien tiene el poder en este país, sino que cuando mucho es el poder quien posee a AMLO bebé. Cuando no es que nosotros poseamos al poder, sino que el poder cuando mucho nos posee a nosotros. Y les voy a leer una pequeña parte. Que donde hay poder hay resistencia, y no obstante, precisamente por esto, esta nunca está en posición de exterioridad respecto del poder. Hay que decir que se está necesariamente en el poder, que no es posible escapar de él, que no hay en relación con él exterior absoluto, puesto que se estaría inevitablemente sometido a la ley. Pregunta Foucault. Dicho de otra manera, siempre estamos dentro del poder, en todo momento. De nuevo, cuando tú estás viendo este video como tarea de una clase, ahí hay una relación de poder. Eh, la carrera que elegiste, la manera en cómo te has desenvuelto con tus relaciones, con tus padres, con tus amigos, con tu pareja, implica poder. El poder, para que nos demos una idea, dictamina los grados de comprensión que tenemos de la vida y del mundo. Eso es lo cabrón del asunto. Comprendes lo que comprendes, vives lo que vives a medida en que el poder te lo permite. Ahora bien, no hay que entender tampoco por poder una noción estática. El poder es todo menos lo estático. Es una noción, se me hace un gallo. Es una noción dinámica. El poder fluctúa, cambia. Y precisamente por eso es tan difícil comprenderlo, ¿sí? De hecho, creo que una de las un ejemplo claro es lo que está pasando con el COVID, ¿no? Y con esta pandemia. El hecho de el uso de la divulgación de la información, que de hecho ahí hay otra relación de poder, ¿no? De los medios masivos de comunicación. La manera en cómo nos estamos confinando, ¿no? Que de hecho, bueno, hay muchas opiniones al respecto, pero la manera exacerbada de tan rápida en la que está cambiando esto permite ver cómo cambia el poder, ¿sí? Y bueno, a ver, ya pasando sin más al desarrollo del tema, trataré de hacerlo comprimido. A ver, lo que nos atañe es este libro de Vigilar y Castigar, ¿no? Foucault fue un gran lector e intérprete de la historia. Y en ese sentido Foucault hace siempre un análisis un análisis histórico que en ciertos trabajos se va a llamar arqueología. Eh, pero bueno, el asunto es que Foucault hace filosofía a partir de una relectura de eventos y dinámicas históricas sobre temas como por ejemplo la locura, la sexualidad y en este caso el tema de la prisión. En la primera parte del libro de Vigilar y Castigar, Foucault se preocupa mucho por el castigo y por los métodos que antes se usaban, o por así decirlo, los orígenes primitivos que han dado lugar a la prisión moderna.
Antes era muy importante que el castigo se hiciera público, era muy importante que el castigo fungiera también como una norma moral o como una correctiva moral, ¿no? En tiempos del monarca, ¿no? En tiempos monacales. Pero bueno, Foucault va más o menos haciendo una lectura para llegar a un análisis del nacimiento de la prisión moderna, ¿no? Y a diferencia de ese tipo de ejecuciones o de castigos en la prisión moderna, más que por así decirlo castigar de manera pública, lo cual tenía el riesgo de incitar a la revolución, de incitar a las revueltas, ahora hay toda una nueva dinámica en la prisión moderna, ¿no? Yo voy a querer analizar con ustedes este capítulo, los medios del buen encauzamiento, y el concepto de disciplina, y junto con él el de poder disciplinario. A ver, ya vimos qué es el poder, ahora más o menos vamos a ver cómo actúa en esta tecnología específica llamada disciplina. Y Michel Foucault más o menos lo que dice es, la disciplina produce ciertos individuos. Y esa es la premisa y esa es la cuestión a la que vamos a llegar. ¿Ok? A ver, no la premisa de la que vamos a partir, pero sí el punto al que vamos a desembocar. La disciplina, el poder disciplinario como tecnología del poder, produce cierta clase de individuos. Y para poder más o menos dar cuenta de todo eso, Foucault menciona tres rubros, ¿no? La vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora y el examen. Vamos a ver rápido cada uno de estos. Y en esta parte voy a analizar lo que está en cuadrado, que es la vigilancia jerárquica, y así me iré yendo sucesivamente. Para explicar cada uno de estos rubros, me parece que Foucault, de una manera sintética, yo lo voy a decir así, habla del ejército, de los hospitales, de la escuela, o sea, habla de cómo cada uno de estos parámetros o cada uno de estos aspectos actúa o se dio o modificó en estos dispositivos, el dispositivo ejército, el dispositivo hospital, el dispositivo aparato escuela, ¿no? Cuando habla de la vigilancia jerárquica, Foucault habla ahora de que no es tanto el que domina o el represor o el castigador el que tiene que ser visto, como de hecho era antes en el ejemplo que les estaba dando en los tiempos monacales, sino que ahora se va a tratar más que nada de que sea visto, por así decirlo, coaccionado, confinado, aquel que es sometido, ¿sí? Y para eso, en pocas palabras, esta vigilancia jerárquica lo que establece o lo que va preguntándose Foucault con cada uno de esos aspectos, el ejército, los hospitales y la escuela, es cómo fueron evolucionando durante el siglo XVII y XVIII eso, el ejército, las escuelas, los hospitales. Foucault habla de que hay una arquitectura especial para el confinamiento, para el control, para la disciplina. Me gusta mucho una frase de Foucault que pone algo así como las piedras pueden volver dócil y cognoscible. Piensen en el arreglo de una escuela en donde, por así decirlo, o de una comunidad en donde en el edificio central tiene vista hacia todos los edificios secundarios, ¿no? Eso supone precisamente jerarquía, presupone que desde un punto se puede vigilar cada uno de los aspectos, ¿no? Foucault también habla, por ejemplo, de cómo en los campamentos, bueno, y pone como dispositivo por excelencia el campamento militar, y como el campamento militar, su arquitectura, su distribución está, por así decirlo, pensada de tal manera que pueda haber vigilancia para todos lados, ¿no? Foucault dice que ese dispositivo o esa manera del campamento se transmutó también en los hospitales y también en las escuelas. Foucault dice que en los hospitales ya no solamente se trataba de dar medicinas al enfermo y de curar, sino de vigilar al enfermo para llevar bien su proceso, ¿no? Habla de lo mismo en la escuela, ¿no? Y termina así, por así decirlo, siendo del hospital un operador terapéutico y de la escuela una máquina pedagógica. En pocas palabras, lo que Foucault dice es que
Bajo este dispositivo de la vigilancia, el poder disciplinario hace que la vigilancia se integre, por así decirlo, en el interior de la actividad de dicho dispositivo. Curar ya no es solamente curar, curar implica vigilar, estar atento del paciente. Enseñar ya no es simplemente la transmisión de saberes a través de ciertas dinámicas pedagógicas, sino también vigilar que el alumno tenga tal rendimiento, que tenga que cumpla con tales actividades esperadas. Eh, Dicho de otra manera, lo que está diciendo Foucault es que estamos siendo vigilados todo el tiempo, ¿no? La vigilancia ya no fue un agente externo a los dispositivos que están descritos ahí, sino que la vigilancia se interiorizó. La vigilancia, por así decirlo, forma parte del quehacer de cada uno de estos dispositivos. Dicho de otra manera, enseñar a alguien a partir de ese momento es vigilar a alguien también. Y como profesor les digo que es cierto. Cuando yo o cuando yo les pongo una calificación y los evalúo de tal manera bajo ciertos parámetros o rúbricas, eso es vigilar. De hecho, ahorita, por ejemplo, en el colegio, en otra escuela que trabajo, nos tienen muy vigilados y nosotros tenemos que vigilar que los alumnos estén cumpliendo su tarea, porque de esa manera estamos produciendo cierto tipo de alumnos. Ahí está la cuestión con la producción de los individuos. ¿Okay? Eh, Foucault pone también, por ejemplo, el ejemplo de las cadenas administrativas económicas de producción en las fábricas, en las industrias, en el cómo, por así decirlo, tenía que haber vigilantes externos y después poco a poco que se fueron haciendo vigilantes internos para poder ver que la cadena de producción se cumplía. De nuevo, producir algo no era simplemente producir algo, era vigilar que todo estaba a tiempo, que cada quien hacía su chamba, era vigilar no solamente la cadena de producción, sino vigilar a los demás. Y esa es la cuestión. El sujeto es sujeto en tanto que está siendo vigilado. Tú eres estudiante en tanto que no solamente aprendes, sino que te vigilan. Tú eres paciente de un hospital, tú eres un enfermo, en tanto que no solamente te tratan de curar, sino que también vigilan tu proceso de curación. En pocas palabras, estamos siendo vigilados todo el tiempo, o bueno, ese fue programáticamente el desarrollo de tratar de que esa vigilancia jerárquica se dé a todo momento, y con la variante de que se trata de mirar sin ser visto, ¿no? Se trata de vigilar sin que quienes son vigilados vean o den cuenta de quién o qué sistema o qué perspectiva los está vigilando, ¿no? Es una cosa muy creepy. ¿Okay? Sobre la sanción normalizadora, Foucault da 5 puntos muy importantes para poder explicarnos qué significa normalizar. Sin embargo, yo me voy a centrar en dos o tres principalmente, pero sobre todo un ejemplo que el propio Foucault da o explicita. Antes de llegar a ese ejemplo, Foucault menciona que cuando nosotros nos preguntamos qué significa normalizar, y la normalización implica una polarización de lo bueno y lo malo. La normalización o normalizar implica distinguir en sistemas de valores. Esto será lo bueno y esto será lo malo. Y eso permite una clasificación de los individuos, que ahora eso da el pie al ejemplo. Foucault habla de una escuela militar en donde, bueno, de hecho el ejército es un gran ejemplo precisamente por las diferentes categorías y clasificaciones. En otra palabra más familiar a nosotros, probablemente rangos que hay en el ejército. Hay tenientes, hay comandantes y bueno, no sé mucho sobre el tema. Eh, Soldado, cabo, soldado raso, todo eso, ¿no? Un gran ejemplo el ejército. Bueno, en esta escuela militar los estudiantes tienen en su indumentaria varias bandas, ¿no? Y dependiendo del color de tu banda, denota cierta clase o cierta categoría en la que estás inscrito. Por ejemplo, los estudiantes que llevaron una banda color dorada, supongamos, son estudiantes que son excelentes, son de los chingones. Si tienes una roja, supongamos, digo, no me acuerdo del ejemplo de Foucault, eres de los buenos. Si tienes un azul, eres de los regularzones. Si tienes una, no lo sé, gris, eres de los malos que necesita un poco de corrección.
y si eres, no sé, de los grises o creo que pardos o no sé qué color usa Foucault o remite Foucault, eres de la clase vergonzosa. Eso sí, la clase vergonzosa creada específicamente para ese tipo de estudiantes, ¿no? Eh, a cada clase le correspondían privilegios y castigos. Si tú, por ejemplo, estabas en la clase alta o en la clase, por así decirlo, de dorada, creo que fue el color que usé, de los más chingones, tienes tales privilegios y tales maneras de castigo, ¿no? De hecho, a la clase vergonzosa, que es la última, se inventaron castigos para esa clase, ¿no? Eh, ¿De qué dependía que ascendieras o que descendieras en la escala? Pues bueno, los profesores, los superiores tenían una escala cuantitativa que permitía obtener puntajes y dependiendo de tus puntajes escalabas o descendías en la escala. Entonces podía darse el caso que estando en el pináculo de la escala, pues pudieras descender a la clase vergonzosa o que de estar en la clase vergonzosa escalaras hacia los regularzones, no lo sé. Pero todo se daba con base en puntos, todo se daba con base en una cuantificación, que si nosotros ponemos atención a estas palabras, cuantificar, jerarquizar, clasificar, de hecho en el fondo son palabras muy parecidas, ¿no? Eh, a fin de cuentas hay un parámetro que permite distinguirte, ¿no? Pero ojo, lo que se está distinguiendo, lo que se está clasificando, cuantificando, tanto en el ejemplo como les di, como de hecho en la crítica que hace Foucault, es a los individuos. La disciplina, y esto es lo canijo del asunto, ¿no? La disciplina calibra a los individuos. No es lo mismo un individuo que pertenece a la clase dorada de los muy chingones a un individuo que pertenece a la clase vergonzosa. ¿Qué es lo deseable? Obviamente un individuo de la clase dorada. ¿Qué es lo completamente indeseable? Un individuo de la clase vergonzosa. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que se está jerarquizando a los individuos, no a los actos. Y esto es muy importante porque no estamos hablando de qué significa hacer un acto bueno, qué significa hacer un acto malo. De hecho, eso está claro. De hecho, eso está predeterminado. Levantarte a las 6, bueno, a las 4 de la mañana y bañarte con agua fría y estar listo para salir al pelotón a las 0600, eso es algo bueno, eso es algo que tienes que hacer. Quedarte dormido hasta las 9 de la mañana te toca una regañiza. Es muy claro la bondad o maldad o el sistema de valores que actúan en los actos. Lo que se calibra en el fondo son los individuos, lo que se jerarquiza es a las personas. Y eso es lo cabrón del asunto, se jerarquiza a las personas. En este rejuego de normalización, cuando hablamos de estas categorías, por ejemplo, la categoría vergonzosa del ejemplo que les daba, ese tipo de categorías son hechas precisamente para borrarse, para tratar de tender a que nadie las habite. Nadie quiere pertenecer a la categoría de vergonzosa, ¿sí? La categoría vergonzosa está hecha precisamente para hacer que todos traten de asemejarse a cierta media. A lo mejor ya no tanto a una persona muy chingona, sino a lo deseable, a lo normal. La clase vergonzosa, o la categoría que castiga, esta es la cuestión, la categoría que castiga debe tender a borrarse. Y eso es algo muy cabrón, porque precisamente en esta categoría está todo lo que es lo anormal. Y bueno, voy a extenderme un poco, pero cuando hablamos de anormal, en nuestros sistemas socioculturales, políticos, económicos, ha habido varias cosas que han ocupado este lugar de normalidad. Por ejemplo, clases vergonzosas, usando el mismo argot del ejemplo, han sido los locos, de los cuales Foucault se preocupó mucho en su obra. Sobre la sexualidad, Foucault se preocupó también sobre eso. Foucault era homosexual. Por ejemplo, lo normal en cierto periodo de tiempo, o en mucho periodo de tiempo, fue fluctuante de hecho, pero llegó un momento en que la homosexualidad era anormal, era un tabú, era algo que no estaba bien, no era normal, ¿sí? Eso es lo canijo del asunto, que la categoría que castiga, el castigo, en esta jerarquización o clasificación debe de borrarse. Debemos de tratar de que todo se asemeje a la homogeneidad, que todo sea homogéneo, que todo sea normal, ¿sí?
El poder de la norma, como les pongo aquí, compara, y esto lo dice Foucault, diferencia, jerarquiza, homogeneiza, excluye, en una palabra normaliza. Normalizar, pues, en otras palabras, es establecer un parámetro de jerarquización, clasificación, cuantificación, para calibrar a través de la técnica del poder de la disciplina a los individuos, para fabricar ciertos individuos que van a ser normales bajo cierta perspectiva. La pregunta que yo les hago y que espero que cotorremos el jueves es, ¿y qué significa eso de ser normal? ¿Cómo cómo se estatuye eso de lo que es la normalidad? Porque uno podría pensar, es que somos normales por naturaleza. Por ejemplo, una persona podría decir, la homosexualidad es anormal. Por naturaleza es anormal. Foucault diría, y bajo este parámetro es no. La homosexualidad cuando mucho no ha sido considerada bajo el parámetro de la normalidad, pero eso es una cosa a otra, a que sea naturalmente mala o alguna cosa así. Dicho de otra manera, Foucault comulga con esta idea de que no tenemos naturaleza, de que nos adjudicamos ciertos parámetros de valor a través de la normalización. Pero eso es una cosa, eso no quiere decir que una cosa sea inmutablemente y para siempre mala. ¿Sí? Foucault diría, tú o aquella persona que esté diciendo que los homosexuales son malos o que los trans sean malos o lo que sea, tú estás hablando bajo una lógica, bajo un saber, bajo un discurso que, por así decirlo, eh, tiene este sistema de valores. Pero eso no quiere decir que eso sea la verdad. Y eso es muy importante. Y bueno, finalmente hemos llegado al punto más importante de la exposición, que se resume en la cuestión del examen. A ver, básicamente en el examen se reúnen los dos puntos anteriores, tanto la sanción normalizadora como la vigilancia jerárquica. Ahora bien, esto del examen suena un poco burdo, suena un poco raro. ¿Qué es eso del examen? No se trata de un examen de A, B, C o D, de opción múltiple. Cuando Foucault está hablando de examen, está refiriéndose a los rituales, a los métodos, ceremonias, prácticas mediante las cuales se ejerce cierta ciencia, cierto saber, cierta práctica social, cierto dinamismo social. Por así decirlo, las prácticas, ceremonias, rituales de un médico son diferentes a las de un pedagogo y son diferentes a las de un militar, que son los ejemplos que estamos abordando mayormente. Pero asimismo, ustedes veanlo, por ejemplo, puede haber carreras relacionadas como la ingeniería civil o la arquitectura, que si bien tienen varios puntos de encuentro, una tiene sus propios exámenes, tiene su propia manera de producir saber, de producir conocimiento, ¿no? La ingeniería crea conocimiento de cierta manera, la ingeniería civil, y la arquitectura creará conocimiento en otra beta. Y todo eso, rituales, métodos, ceremonias, son diferentes. ¿Sí? Lo que está criticando Foucault es el examen en un sentido subyacente a todas esas prácticas, sean de arquitectura, de ingeniería civil, de psicología, que bueno, de psicología habla de la psiquiatría y de todo esto, de la pedagogía, de la medicina, del ejército, ¿no? De la carrera militar. O sea, se trata de hacer una crítica al conjunto de eso. Y como les decía, ese examen, lo que encuentra Foucault es que presupone, o sea, todos esos rituales, métodos, ¿no? Presuponen normalización y presuponen vigilancia. Y eso es un poco la profundidad del asunto. Lo que Foucault se pregunta es, ¿cómo estamos produciendo saber y cómo estamos produciendo individuos en tales prácticas o en tales exámenes? ¿Cómo configura, por así decirlo, el hecho o la mirada, más bien, la mirada de un médico a su paciente mismo? Esa es la cuestión. ¿Cómo configura la mirada del maestro al estudiante? Porque una cosa es toparse con el estudiante tal cual es,
en su posición, si podríamos hablar de lo que es, como tal cual es, o si más bien es el maestro quien está, por así decirlo, preformando al estudiante. De la misma manera como un médico preformaría, por así decirlo, a su paciente, o como un psiquiatra tendría que preformar y establecer un parámetro de normalidad a un paciente que a lo mejor tiene, no sé, rasgos esquizofrénicos, ¿sí? La cosa es esa, la cosa precisamente es que bajo ese entramado, bajo esa superposición de relaciones de poder y de saber, que es lo que estoy tratando de describir, lo que Foucault se da cuenta es que hay una imposición de la verdad, que hay una imposición de lo que significa ser individuo. Dicho de otro modo, ser individuo es actuar conforme a tales imposiciones. Ser individuo significa, por lo tanto, actuar bajo los parámetros establecidos por el examen, ¿sí? Por los parámetros establecidos por las prácticas. Ser individuo significa entonces ceñirse a las prácticas que producen ingenieros civiles, a las prácticas que producen psicólogos, a las prácticas que producen hijos, parejas, padres, maestros, alumnos. Pero acabo de decir que es ceñirse a esas prácticas. Y creo que lo más propio sería decir que son esas prácticas las que nos producen de tal manera el saber y el poder y el entramado de relaciones que se juegan en esas prácticas nos producen como individuos, como estudiantes, como pacientes, como psicólogos, ingenieros, les decía hijos, padres, hermanos. Esas prácticas o ceremonias son las que nos dicen o nos dan la pauta de actuar, pero no es como que sea, por así decirlo, algo de que es que mira, tienes que actuar así. A ver, en cierta manera a veces nos educan así, pero la cosa es que o sea, en el sentido más radical de la palabra, estamos producidos así. La, los sistemas de poder nos producen como individuos y eso es de las cosas más un poco frikis, ¿no? Que podemos reflexionar conforme a este tema, ¿no? Dicho finalmente, ser individuo significa ser objeto, y hablo de objeto en el sentido fuerte del término, estamos siendo objetivados, estamos siendo cosificados. Ser individuo significa ser objeto de el poder y del saber. Y precisamente esa es la cuestión. Somos individuos en tanto que el poder y el saber en el que nos movamos o las imposiciones en que nos movamos nos determinan. Para lograr ese, Foucault lo llama desbloqueo epistemológico y poder llegar a esta idea, Foucault distingue tres rasgos del examen principales. El primer rasgo es la inversión de la visibilidad en el ejercicio del poder, por así decirlo. Eh, Foucault toma mucho el ejemplo, como les decía, del monarca. Antes era muy visible quién ostentaba el poder. Antes era muy visible cómo se ostentaba el poder, ¿sí? Y era, por así decirlo, más importante la visibilidad del rey a la visibilidad de los castigados. Y si los castigados eran visibilizados, era, como les comentaba, como una norma o pauta moral, ¿no? Como una pauta de represión, de si no actúas bien, entonces te pasará esto. Pero era claro que era importante para los efectos del poder la mostración de aquella persona dominante o dominadora o la parte dominadora de tal tecnología que la ejercía, que en ese caso era el monarca. Sin embargo, y bueno, y Foucault más o menos da el ejemplo de Luis XIV, de cómo sus súbditos se paran frente a él. Y hay una frase que me encanta que dice que al final, eh, está bien, le decía un día el gran duque Miguel, ante el cual se había hecho maniobrar las tropas, el gran duque Miguel le dice, además, pero respiran. Y esa es la cuestión. Era muy visible quién ostentaba el poder.
En este rasgo lo que Foucault dice es que a partir de este cambio de paradigma en las ciencias, en los exámenes, quien ostenta el poder o quien, por así decirlo, no ostentar en un sentido como les decía de poseer, porque no es como que, como les decía bien, poseer poder, sino quien ejerce, por así decirlo, el poder de dominación o de control, empieza a ser invisibilizado y a la inversa, ahora quien quiere ser visibilizado, no quien quiere, quien será visibilizado serán las víctimas, serán aquellas personas que serán controladas. ¿Sí? En este sentido, eh, vuelvo a la primera cuestión que les decía con la vigilancia, mirar sin ser visto. El rey tenía un rostro, la prisión como tal no tiene un rostro y esa es la cuestión, esa es un poco el punto del asunto. Y más aún, al contrario, eh, los que son controlados, jerarquizados, sometidos a efectos del poder, son todo, son, son todo menos personas ocultas. Al contrario, son personas a las que se saca la luz en el sentido de que se les examina, se les estudia. ¿Sí? Ahora es los sometidos quienes serán los visibles, a diferencia del paradigma anterior en el que era el rey y no tanto los súbditos. ¿Ok? En el segundo, acerca de este rasgo de los exámenes, Foucault dice que hacen entrar a la individualidad, a estos individuos que estamos mencionando tanto y tanto en esta exposición, hace entrar a la individualidad en un campo documental. De hecho, para Foucault esto es muy importante porque pone el ejemplo del hospital y pone el ejemplo de la escuela de nuevo. Menciona que el aparato hospital y el aparato escuela, o dispositivo hospital, dispositivo escuela, cambiaron radicalmente en el momento en el que el médico no tenía solamente un papel como médico, como de hecho ya les comentaba, sino que empezó a documentar paso a paso las mejoras o cómo empeoraba el paciente. Ese poder documental o esa cuestión del campo documental, Foucault lo llama poder de escritura. Cuando los médicos empezaron a documentar todo lo que obtenían del paciente, el médico ya adquirió otro papel en el hospital. Antes no hacía visitas tan prolongadas o tan, por así decirlo, sí, visitas prolongadas a los pacientes. Ahora piensen en los hospitales modernos. Es impensable, y muchos de nosotros nos enojaríamos, si no estuvieran atentos a nosotros, si no estuvieran vigilándonos. De hecho, eso es lo que ha pasado, que llegamos a un punto en el que más bien nos enojamos si no estamos siendo vigilados, porque en el contexto del hospital, ser vigilado implica, si estoy siendo documentado bajo mi progreso de cómo voy mejorando o empeorando, quiere decir que, por así decirlo, están al pendiente de mí, ¿no? Pero lo que dice Foucault es que eso permitió un bloqueo, como lo llama él, epistemológico, y permitió, por ejemplo, entradas de auxiliares, como por ejemplo del enfermero. Y todo esto hizo que el papel del médico, es decir, el papel de la persona que lleva a cabo el examen, cambiara. ¿Sí? Ya, por así decirlo, el problema es que esa fuente documental te va diciendo qué está bien y qué está mal. Y esa es la cuestión. Y volvemos a caer en la normalización. Tú esperas como médico que tu paciente muestre tales mejorías. Porque tú sabes que si lo muestra, por así decirlo, está mejorando. Dicho de otra manera, estás volviendo a hacer que aquella persona que está siendo vigilada sea de tal modo. Lo mismo pasa con la escuela. Tú, como profesor o los prefectos, toman notas de la conducta de tal manera que se pueda ver si el estudiante está respondiendo o no a efectos normalizadores de él. Ah, es que no puedes comer chicle porque está mal. Ah, hoy comió chicle mal, tache. Y no hay que irnos, o sea, otro ejemplo, el de la psiquiatría. Tú esperas, por así decirlo, tú tienes que documentar. Y la cuestión es esa, el documento normaliza, o sea, es decir,
te dice, o sea, da las pautas de lo esperable de quien está siendo sometido y precisamente vigila. El poder de la escritura se transmuta en vigilar y en normalizar. De nuevo, son dos superposiciones en el examen, ¿no? Y finalmente el tercer rasgo, rodeado de sus técnicas documentales, hace de cada individuo un caso. Esto está muy emparentado con lo que estábamos diciendo arriba, pero la cuestión aquí o la inversión que Foucault da a entender es que, por ejemplo, antes en la jurisprudencia, en esta cuestión causística, a veces se examinaban casos particulares para, por así decirlo, adecuar la ley. ¿Sí? Lo que pasa aquí es todo lo contrario. A los individuos, por así decirlo, en cada caso se les va a someter a los parámetros de normalización. Lejos de ser, por así decirlo, una oportunidad o una ventana para no subsumir o someter o clasificar a las personas, cada persona, por más singular o más diferente que sea, es una oportunidad o es un caso al que hay que homogeneizar. Y de nuevo, el dispositivo que homogeneiza y que vigila es esta cuestión de la fuente documental. La fuente documental termina siendo un ritual, un método, una práctica, un saber. El documento produce saber. ¿Sí? Y mientras no te produzcas conforme este saber requiere, no puedes ser considerado individuo, no puedes ser considerado estudiante, paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con el ejército, no puede ser considerado soldado, por ejemplo. Entonces, aquí es al contrario. Cada caso es, por así decirlo, se invierte el valor de la cuestión. Ser individuo significa ceñirse, significa de nuevo poder ajustarse a las normas del documento. Y Foucault pone, por ejemplo, que en tiempos pasados, ¿de quién se escribían historias? Se escribían historias de las grandes aventuras, de los grandes héroes, de los grandes monarcas. De hecho, antes, el hecho que escribieran de ti algo o que documentaran de ti algo era para que pasara a la posteridad, pero documentaban a las personas. O sea, en este sentido, no que no seamos personas, documentaban a la figura. Ah, es que era un rey, ah, es que era tal, no lo sé, militar, era tal figura política. Los biógrafos de los antiguos, o sea, el hecho de que escribieran tu biografía quería decir que era importante, o sea, que eras importante. Pero eso mantenía, si lo quieres ver bajo cierta manera, cierta individualidad. Esa individualidad en la modernidad, va a decir Foucault, ya cambió completamente. Ahora no solamente escribimos de esas personas, escribimos de los que no tienen rostro, de los que no tienen nombre. Todos los pacientes, o sea, por así decirlo, se impone la fuente documental o se impone el documento o este mecanismo de poder de escritura sobre, las personas. Lo que rige es el poder de escritura. Tú y yo somos un caso simplemente para ese poder. Y más cabrón, yo soy Carlos y tú eres, bueno, cada uno que esté viendo este video, tú eres tú, porque lo que permite que tú seas tú y que yo sea yo es el documento. ¿Sí? Ese poder de escritura. Ser individuo ahora no significa poder hacer grandes proezas o que escriban tu biografía como los reyes. Ser individuo, contrario a creo que esta idea podría resultar chocante y la podremos cotorrear el jueves, pero ser individuo es subsumirte bajo estos parámetros y esquemas del poder. Y todo eso nos da a entender lo que les decía. El individuo es, a fin de cuentas, un objeto y es un efecto del poder y del saber. A la pregunta de ¿implican o importan las circunstancias? Que ya vemos que de circunstancias no tiene nada. ¿Implica el entramado o tiene que ver algo el entramado con nuestra conformación como individuos? Pues yo les diría sí. De hecho, pregúntense qué mecanismos de poder los han hecho hasta ahorita, ¿eh? La carrera que estás estudiando, la manera y los valores que has tenido como hacia el interior de tu familia, hacia tu pareja, hacia tus amigos, ¿cómo te han producido frente a
todos esos diferentes campos, si lo quieres decir así, del saber. Esa relación de poder saber es lo que, y con esto cierro, nos da a entender que no hay una neutralidad en ningún discurso y en ninguna práctica. No puede haber discursos neutrales. ¿Por qué? Porque siempre obedecen, como les decía, a una imposición. Siempre obedecen a que el médico preforme a su paciente, a que el maestro preforme a su estudiante, a que el psiquiatra preforme a, bueno, de nuevo su paciente, que esperemos que no esté loco. De nuevo, lo que se impone o lo que se impone, sí, es la normalidad, es la verdad, esto es así de esta manera. Pero esto, por así decirlo, no es así siempre. No todos, por así, o no todos los mecanismos de poder funcionan así. ¿Ok? Y bueno, sería todo por el momento. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela llegar y con mucho gusto. Espero que haya quedado un poco, pues, dentro de lo menos posible claro. Un abrazo.